En este video, exploramos cómo el cerebro humano y las redes neuronales artificiales almacenan y procesan información. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos del canal en orden cronológico de publicación, así como los videos que te recomendamos en esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Para entender cómo se almacenan los datos en los circuitos neuronales, ya sean biológicos como en el cerebro humano o artificiales como en las redes neuronales utilizadas en la inteligencia artificial, es esencial examinar los mecanismos subyacentes y los principios de funcionamiento de ambos sistemas en profundidad. El cerebro humano, con sus aproximadamente 86.000 millones de neuronas, es una máquina compleja y fascinante que almacena y procesa información de manera altamente eficiente. Está compuesto por una vasta red de neuronas interconectadas que se comunican entre sí a través de sinapsis. Una sinapsis es la estructura que permite que una neurona pase una señal eléctrica o química a otra célula. La eficiencia y fuerza de estas conexiones sinápticas son fundamentales para el almacenamiento de información. El almacenamiento de datos en el cerebro no se parece al de una computadora tradicional, donde la información se guarda en bits organizados en memoria RAM o discos duros. En su lugar, el cerebro utiliza una combinación de conexiones sinápticas, cambios bioquímicos y patrones de actividad eléctrica para codificar información. Ver tabla comparativa en el video. La plasticidad sináptica es la capacidad de la sinapsis para fortalecerse o debilitarse con el tiempo, en respuesta a la actividad y a la experiencia. Este proceso es crucial para el aprendizaje y la memoria. La potenciación a largo plazo, LTP, es un aumento duradero en la eficacia de la transmisión sináptica que ocurre después de una alta frecuencia de estimulación de una sinapsis. Es uno de los mecanismos principales por los cuales se consolidan los recuerdos. Por ejemplo, si una persona practica tocar el piano repetidamente, las conexiones sinápticas entre las neuronas involucradas en este acto se fortalecen, facilitando la mejora en la habilidad de tocar el piano con el tiempo. Contrariamente, la depresión a largo plazo, LTD, es una reducción duradera en la eficacia de la transmisión sináptica que puede ocurrir después de un patrón de estimulación específico. Este mecanismo también es importante para la eliminación de recuerdos no necesarios o la afinación de las redes neuronales. Por ejemplo, si se deja de practicar una habilidad, como montar en bicicleta, las conexiones sinápticas relacionadas pueden debilitarse con el tiempo. Las sinapsis también dependen de varios neurotransmisores y cambios químicos para modular la comunicación entre neuronas. Los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten la transmisión de señales a través de la sinapsis. Sustancias como el glutamato y el GABA, ácido gamma-aminobutírico, juegan roles cruciales en la excitación e inhibición de las señales neuronales. Por ejemplo, el glutamato es el principal neurotransmisor excitador en el cerebro y es fundamental para la potenciación sináptica, mientras que el GABA es el principal inhibidor y ayuda a regular la actividad neuronal para prevenir la excitación excesiva. Los cambios en las concentraciones de iones como el calcio son cruciales para la plasticidad sináptica. Un aumento en los niveles de calcio dentro de la neurona puede desencadenar cascadas de señalización que fortalecen la sinapsis. Este mecanismo es fundamental para procesos como la LTP. Con el tiempo, las neuronas pueden desarrollar nuevas conexiones o eliminar las existentes en respuesta al aprendizaje y la experiencia. Este fenómeno se conoce como plasticidad estructural. Las espinas dendríticas son pequeñas protuberancias en las dendritas de las neuronas donde ocurren la mayoría de las sinapsis excitatorias. El crecimiento de nuevas espinas dendríticas puede representar la formación de nuevas sinapsis. Por ejemplo, en un estudio con ratones, se observó que la formación de nuevas espinas dendríticas aumentaba después de aprender una tarea motora compleja. Durante el desarrollo y también en la adultez, el cerebro elimina sinapsis innecesarias en un proceso conocido como poda sináptica. Este proceso es crucial para el desarrollo cognitivo y la eficiencia neuronal. Por ejemplo, en la adolescencia, el cerebro experimenta una poda sináptica significativa que es esencial para la maduración de la corteza prefrontal y el desarrollo de habilidades cognitivas avanzadas. Otra forma de almacenamiento implica patrones específicos de actividad eléctrica en redes neuronales. Estos patrones pueden representar recuerdos, habilidades o información sensorial. Por ejemplo, el recuerdo de un olor específico puede estar asociado con un patrón particular de activación en el bulbo olfatorio y otras áreas relacionadas. En el cerebro, la información no se almacena en una única neurona, sino en redes distribuidas de células que trabajan juntas para representar y recuperar información. Por ejemplo, consideremos el recuerdo de una experiencia de vacaciones en la playa.
Este recuerdo no se almacena en un solo lugar, sino que diferentes aspectos de la experiencia, la visión del mar, el sonido de las olas, la sensación de la arena, se almacenan en diferentes regiones del cerebro, como la corteza visual, la corteza auditiva y la corteza somatosensorial. Estas regiones se activan conjuntamente para reconstruir la experiencia completa cuando se recuerda. Recordar hechos y eventos como la capital de un país implica la activación de circuitos neuronales de la memoria declarativa en el hipocampo y la corteza prefrontal. Cuando alguien aprende que París es la capital de Francia, las sinapsis relevantes en estas regiones se fortalecen mediante LTP. La memoria procedural que almacena habilidades y hábitos, como andar en bicicleta, se sitúa en circuitos neuronales que incluyen el cerebelo, los ganglios basales y la corteza motora. A través de la práctica repetida, las sinapsis en estas áreas se ajustan para automatizar la habilidad. Una característica fascinante del cerebro es que los datos no se almacenan en un lugar único, como ocurre en un disco duro. En su lugar, la información está distribuida a lo largo de múltiples neuronas y sinapsis. Por ejemplo, la memoria de un rostro puede involucrar regiones del lóbulo temporal que procesan los rasgos faciales, junto con áreas del lóbulo occipital que procesan la visión. Como los datos se almacenan en los circuitos neuronales artificiales. En las redes neuronales artificiales, ver tabla comparativa en el video, los datos se almacenan en los pesos de las conexiones entre nodos neuronas artificiales. Estos pesos determinan la influencia de una entrada en la salida de una neurona. Un peso en una red neuronal artificial es un valor numérico que ajusta la fuerza de la conexión entre dos nodos. Durante el entrenamiento de la red, estos pesos se ajustan para minimizar el error en las predicciones de la red. Por ejemplo, si estamos entrenando una red neuronal para reconocer dígitos escritos a mano, los pesos entre las neuronas se ajustarán de manera que las características relevantes de los dígitos, por ejemplo, las líneas curvas para un 8, o las líneas rectas para un 1, se capturen adecuadamente en las capas de la red. Después de muchas iteraciones de ajuste, los pesos se establecen de tal manera que la red puede reconocer correctamente los dígitos con alta precisión. El proceso de entrenamiento de una red neuronal implica la optimización de los pesos utilizando algoritmos específicos. El más común es el descenso del gradiente. Este algoritmo ajusta los pesos iterativamente para minimizar una función de costo. En cada iteración, los pesos se actualizan en la dirección opuesta al gradiente de la función de costo con respecto a los pesos. Esto asegura que la red mejore sus predicciones con el tiempo. Las redes neuronales están compuestas por múltiples capas, cada una de las cuales procesa la información de manera diferente, desde patrones simples en las primeras capas hasta representaciones más abstractas en las capas profundas. En redes neuronales convolucionales, CNNs, utilizadas comúnmente para tareas de visión por computadora, las primeras capas convolucionales detectan características básicas como bordes y texturas. Capas más profundas combinan estas características básicas para detectar patrones más complejos como formas y objetos completos. En redes neuronales recurrentes, RNNs, utilizadas para procesar datos secuenciales como texto o series temporales, las capas recurrentes permiten que la red mantenga información sobre las etapas anteriores de la secuencia. Esto es crucial para tareas como la traducción automática, donde el contexto previo puede influir significativamente en la traducción correcta de una palabra o frase. Al igual que en el cerebro humano, en las redes neuronales artificiales, la información está distribuida en toda la red y no en un único nodo. Por ejemplo, en una red neuronal entrenada para reconocimiento de voz, diferentes aspectos del habla, como el tono, el ritmo y la pronunciación, están representados en diferentes partes de la red. Esta representación distribuida permite que la red capture y utilice eficientemente la información relevante para producir transcripciones precisas del habla. En redes neuronales artificiales, la información se almacena como valores numéricos, vectores y matrices que representan patrones de entrada y salida. En una red neuronal, los pesos entre las neuronas de diferentes capas se almacenan en matrices. Estas matrices de pesos son ajustadas durante el entrenamiento para optimizar el rendimiento de la red. Por ejemplo, en una red neuronal completamente conectada, los pesos entre la capa de entrada y la capa oculta se almacenan en una matriz, y cada elemento de esta matriz representa la conexión entre una neurona de entrada y una neurona oculta. Resumiendo, ver tabla comparativa en el video, tanto en los circuitos neuronales biológicos como en los artificiales, el almacenamiento de información implica el ajuste dinámico de las conexiones entre los elementos básicos del sistema, neuronas o nodos. Mientras que el cerebro humano utiliza mecanismos biológicos como la plasticidad sináptica y los cambios químicos, las redes neuronales artificiales dependen de algoritmos matemáticos y codificación numérica para lograr objetivos similares.
Sin embargo, ambos sistemas comparten el principio de que la información se distribuye a través de la red, lo que les permite procesar y almacenar datos de manera eficiente. Comparación entre el almacenamiento de datos en circuitos neuronales y en bits de información. El almacenamiento de información es fundamental tanto para el cerebro humano como para los dispositivos computacionales. Sin embargo, los métodos utilizados por estos sistemas difieren drásticamente. Mientras que el cerebro humano almacena información a través de complejas interacciones neuronales y sinápticas, las computadoras utilizan bits para representar datos en sistemas binarios. En el cerebro, la unidad básica de almacenamiento no es digital, sino analógica y biológica, basada en la intensidad y frecuencia de las señales eléctricas y químicas. El cerebro humano emplea neuronas y sinapsis para almacenar y procesar información. Las conexiones sinápticas cambian de acuerdo con la experiencia mediante la plasticidad sináptica, donde la potencia de una conexión sináptica aumenta o disminuye según la frecuencia de uso. Este almacenamiento es analógico y altamente dinámico, adaptándose continuamente al entorno. Por ejemplo, cuando una persona aprende un nuevo idioma, las conexiones sinápticas en las áreas lingüísticas del cerebro se reorganizan para representar las nuevas palabras y reglas gramaticales. En contraste, las computadoras almacenan datos como una serie de bits, unidades básicas de información que solo pueden tomar valores de 0 o 1 que representan estados binarios. La combinación de múltiples bits permite representar datos complejos. Por ejemplo, una imagen digital se almacena como una matriz de píxeles, donde cada píxel está compuesto por bits que representan su color. Este sistema es fijo y discreto, y el almacenamiento no cambia a menos que se modifiquen explícitamente los datos. El almacenamiento en circuitos neuronales es distribuido. La información no se localiza en un único punto, sino que se codifica en patrones de actividad a través de muchas neuronas. Esta redundancia permite una tolerancia a fallo superior. Si una parte del cerebro se daña, otras regiones pueden compensar parcialmente la pérdida. Sin embargo, la precisión del almacenamiento puede ser menos exacta en comparación con la representación digital. Al igual que en el cerebro humano, en las redes neuronales artificiales, la información está distribuida en toda la red y no en un único nodo. Por ejemplo, en una red neuronal entrenada para reconocimiento de voz, diferentes aspectos del habla, como el tono, el ritmo y la pronunciación, están representados en diferentes partes de la red. Esta representación distribuida permite que la red capture utilice eficientemente la información relevante para producir transcripciones precisas del habla. En redes neuronales artificiales, la información se almacena como valores numéricos, vectores y matrices que representan patrones de entrada y salida. En una red neuronal, los pesos entre las neuronas de diferentes capas se almacenan en matrices. Estas matrices de pesos son ajustadas durante el entrenamiento para optimizar el rendimiento de la red. Por ejemplo, en una red neuronal completamente conectada, los pesos entre la capa de entrada y la capa oculta se almacenan en una matriz, y cada elemento de esta matriz representa la conexión entre una neurona de entrada y una neurona oculta. Resumiendo, ver tabla comparativa en el video, tanto en los circuitos neuronales biológicos como en los artificiales, el almacenamiento de información implica el ajuste dinámico de las conexiones entre los elementos básicos del sistema, neuronas o nodos. Mientras que el cerebro humano utiliza mecanismos biológicos como la plasticidad sináptica y los cambios químicos, las redes neuronales artificiales dependen de algoritmos matemáticos y codificación numérica para lograr objetivos similares. Sin embargo, ambos sistemas comparten el principio de que la información se distribuye a través de la red, lo que les permite procesar y almacenar datos de manera eficiente. Comparación entre el almacenamiento de datos en circuitos neuronales y en bits de información. El almacenamiento de información es fundamental tanto para el cerebro humano como para los dispositivos computacionales. Sin embargo, los métodos utilizados por estos sistemas difieren drásticamente. Mientras que el cerebro humano almacena información a través de complejas interacciones neuronales y sinápticas, las computadoras utilizan bits para representar datos en sistemas binarios. En el cerebro, la unidad básica de almacenamiento no es digital, sino analógica y biológica, basada en la intensidad y frecuencia de las señales eléctricas y químicas. El cerebro humano emplea neuronas y sinapsis para almacenar y procesar información. Las conexiones sinápticas cambian de acuerdo con la experiencia mediante la plasticidad sináptica, donde la potencia de una conexión sináptica aumenta o disminuye según la frecuencia de uso. Este almacenamiento es analógico y altamente dinámico, adaptándose continuamente al entorno. Por ejemplo, cuando una persona aprende un nuevo idioma, las conexiones sinápticas en las áreas lingüísticas del cerebro se reorganizan para representar las nuevas palabras y reglas gramaticales.
En contraste, las computadoras almacenan datos como una serie de bits, unidades básicas de información que solo pueden tomar valores de 0 o 1 que representan estados binarios. La combinación de múltiples bits permite representar datos complejos. Por ejemplo, una imagen digital se almacena como una matriz de píxeles, donde cada píxel está compuesto por bits que representan su color. Este sistema es fijo y discreto, y el almacenamiento no cambia a menos que se modifiquen explícitamente los datos. El almacenamiento en circuitos neuronales es distribuido. La información no se localiza en un único punto, sino que se codifica en patrones de actividad a través de muchas neuronas. Esta redundancia permite una tolerancia a fallo superior. Si una parte del cerebro se daña, otras regiones pueden compensar parcialmente la pérdida. Sin embargo, la precisión del almacenamiento puede ser menos exacta en comparación con la representación digital. El almacenamiento en bits es exacto y reproducible. Cada dato se guarda en ubicaciones específicas de memoria, y su recuperación es exacta. Este sistema permite copias perfectas de datos, algo que el cerebro no puede lograr con la misma fidelidad. No obstante, el almacenamiento digital es más vulnerable a errores si una pequeña parte del sistema falla, como en la corrupción de un archivo o una falla de hardware. El cerebro humano es notable por su flexibilidad y capacidad de aprendizaje continuo. Puede adaptar sus conexiones para almacenar nueva información, reorganizarse en respuesta a daños y aprender de la experiencia sin intervención externa. Las computadoras, aunque altamente eficientes para tareas específicas, requieren programación y actualizaciones explícitas para manejar nuevos datos o problemas imprevistos. En relación a la capacidad de almacenamiento, los dispositivos electrónicos tienen una capacidad finita determinada por su hardware, como discos duros o memorias internas. Diferentemente, el cerebro no tiene una capacidad fija, ya que puede reorganizar sus conexiones y crear nuevas redes neuronales de manera dinámica. En una computadora, el acceso a la información es secuencial o aleatorio y está controlado por algoritmos precisos. En el cerebro, el acceso depende de la activación de redes neuronales específicas y está influenciado por factores como el contexto emocional o el estado de ánimo. Las computadoras tienen mecanismos estrictos para evitar errores en la información almacenada, como códigos de corrección. El cerebro utiliza la redundancia para garantizar la robustez de los recuerdos, pero esto también puede llevar a errores, como recuerdos falsos o distorsionados. En relación a la energía y eficiencia, las computadoras consumen energía de manera constante para mantener y procesar información. La computación tradicional sigue la arquitectura von Neumann, que separa la unidad de procesamiento, CPU, y la memoria. Las operaciones se realizan siguiendo una secuencia lineal de pasos. 1. El procesador obtiene una instrucción de la memoria. 2. La instrucción se interpreta. 3. Se realizan las operaciones aritméticas o lógicas necesarias. 4. Los resultados se guardan en la memoria. Cada acceso a la memoria RAM consume energía significativa debido a la distancia física entre la memoria y el procesador. Diferentemente, el cerebro es energéticamente eficiente, funcionando con aproximadamente 20 vatios, optimizando sus recursos según las necesidades inmediatas. En el cerebro humano, procesamiento y memoria no son unidades separadas, ya que tanto el procesamiento como el almacenamiento ocurren a través de los circuitos neuronales. Las limitaciones de la computación tradicional que sigue la arquitectura von Neumann están siendo superadas con nuevos enfoques de arquitecturas de computación inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano, como las arquitecturas neuromórficas que analizaremos en un próximo episodio. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. El futuro de la investigación cerebral. La investigación cerebral está entrando en una nueva era, marcada por avances en tecnología, inteligencia artificial, y biología molecular. En este video, exploraremos las tendencias emergentes en el estudio del cerebro, los desafíos éticos que plantean estas investigaciones y las posibles implicaciones para la salud, la inteligencia artificial y la comprensión de la mente humana. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. El cerebro humano sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia. A pesar de los avances significativos, aún queda mucho por entender sobre cómo funciona, cómo se enferma y cómo se puede reparar o mejorar. Las tecnologías emergentes están transformando nuestro conocimiento del cerebro a un ritmo sin precedentes, acercándonos a respuestas que antes parecían inalcanzables.
¿Por qué es crucial seguir investigando el cerebro? 1. Enfermedades neurodegenerativas. Enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson siguen afectando a millones de personas. Comprender sus mecanismos puede conducir a tratamientos más efectivos. 2. Inteligencia artificial. El cerebro inspira avances en IA, como redes neuronales, y la comprensión de sus procesos puede revolucionar el desarrollo de tecnologías inteligentes. 3. Conciencia y emociones. Investigar cómo el cerebro genera la conciencia y las emociones puede cambiar nuestra comprensión de lo que significa ser humano. 4. Inteligencia artificial y neurociencia. La inteligencia artificial, IA, y la neurociencia están profundamente interconectadas. La IA se inspira en el funcionamiento del cerebro humano, y, a su vez, las herramientas de IA están ayudando a desentrañar sus misterios. Los científicos están utilizando supercomputadoras e IA para simular circuitos cerebrales completos. Estas simulaciones permiten estudiar enfermedades, probar tratamientos y comprender cómo surgen procesos como la memoria y el aprendizaje. Ejemplo, el proyecto Cerebro Humano de Europa está construyendo modelos detallados del cerebro para estudiar enfermedades neurodegenerativas. Las simulaciones cerebrales son como mapas interactivos de una ciudad, que permiten explorar cada calle y rincón en detalle. Las redes neuronales, una forma de inteligencia artificial, están diseñadas para imitar cómo las neuronas del cerebro procesan información. Estas redes ya están detrás de tecnologías como el reconocimiento facial y los chatbots inteligentes. La integración de la neurociencia con IA podría conducir a sistemas que piensen y aprendan de manera más parecida a los humanos. Las redes neuronales artificiales son como hijos digitales del cerebro humano, aprendiendo a partir de nuestros procesos neuronales. 5. Exploración de la conciencia. Uno de los mayores misterios que enfrenta la neurociencia es cómo surge la conciencia, cómo transforma el cerebro señales eléctricas en experiencias subjetivas. Los científicos están estudiando áreas específicas del cerebro, como la corteza prefrontal y el tálamo, para identificar las regiones responsables de la conciencia. Técnicas avanzadas de imágenes y experimentos con pacientes en estados de coma están ayudando a revelar nuevas pistas. Ejemplo, estudios con pacientes en coma han demostrado que ciertos patrones de actividad cerebral pueden predecir si una persona recuperará la conciencia. Entender la conciencia es como descifrar un lenguaje desconocido, buscando patrones y significados ocultos. 6. Máquinas conscientes. A medida que las máquinas se vuelven más avanzadas, surge una pregunta inquietante: ¿pueden las máquinas llegar a ser conscientes? Aunque todavía estamos lejos de una respuesta definitiva, los avances en IA y neurociencia podrían acercarnos a la creación de sistemas que simulen la conciencia humana. Desafío ético. ¿Cómo trataríamos a una máquina consciente? ¿Tendría derechos? 7. Ética en la investigación cerebral. Con grandes avances vienen grandes responsabilidades. La investigación cerebral plantea preguntas éticas importantes que deben abordarse cuidadosamente. Con tecnologías como las BCIs, existe la posibilidad de que los pensamientos se vuelvan accesibles a dispositivos externos. Esto plantea preocupaciones sobre la privacidad y el control mental. Ejemplo, ¿qué pasaría si una empresa pudiera acceder a nuestros pensamientos para influir en nuestras decisiones? Analogía. Proteger la privacidad mental es como poner una cerradura en una puerta, sin ella, cualquiera podría entrar. 8. Mejoras cerebrales. ¿Dónde trazamos el límite? El uso de tecnologías para mejorar las capacidades cognitivas plantea preguntas sobre justicia y acceso. ¿Quién decidirá quién puede acceder a estas tecnologías y bajo qué condiciones? El futuro de la investigación cerebral promete avances emocionantes y transformadores. Desde el tratamiento de enfermedades debilitantes hasta la posibilidad de entender la conciencia, los descubrimientos en este campo tienen el potencial de cambiar la forma en que vivimos y nos entendemos a nosotros mismos. La conciencia, ese enigma que nos distingue como seres humanos y que nos permite experimentar el mundo de una manera subjetiva y única, ha intrigado a filósofos y científicos durante siglos. Desde las antiguas reflexiones sobre el alma hasta las investigaciones neurocientíficas más contemporáneas, la conciencia ha sido objeto de un intenso debate y estudio. En este video, exploramos uno de los temas más complejos y enigmáticos de la ciencia y la filosofía, la conciencia humana. Desde sus raíces en la filosofía antigua hasta las investigaciones más recientes en neurociencia y tecnología, analizamos cómo los científicos y pensadores han intentado entender qué significa ser consciente. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. A pesar de los avances en nuestro entendimiento del cerebro y de la mente, la conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. ¿Qué es la conciencia exactamente? ¿Cómo surge de la actividad neuronal?
¿Es exclusiva de los seres humanos o también está presente en otros animales? Estas son solo algunas de las preguntas fundamentales que aún no tienen una respuesta definitiva. Podemos aproximarnos al concepto de conciencia desde diferentes perspectivas. 1. La conciencia como experiencia subjetiva, es la capacidad de tener sensaciones, pensamientos y emociones, y de ser consciente de uno mismo y del mundo que nos rodea. Es la experiencia cualitativa de ser. 2. La conciencia como estado mental, se refiere a un estado mental particular en el que somos conscientes de nuestro entorno y de nuestros propios pensamientos y sentimientos. 3. La conciencia como función, es la capacidad de procesar información y responder de manera adaptativa al entorno. Algunos elementos clave que suelen asociarse con la conciencia son: 1. Subjetividad. La experiencia consciente es única para cada individuo y no puede ser directamente observada por otros. 2. Unidad. La conciencia es una experiencia unificada, a pesar de que proviene de múltiples procesos cerebrales. 3. Intencionalidad. La conciencia está dirigida hacia algo, es decir, tiene un objeto o contenido. 4. Autoconciencia. La capacidad de reconocerse a sí mismo como un individuo distinto del resto. Es importante también destacar que: 1. La conciencia es un fenómeno emergente, surge de la complejidad de las redes neuronales, pero no puede reducirse a la actividad de neuronas individuales. 2. La conciencia es un espectro, no es un estado todo o nada, sino que puede variar en intensidad y complejidad. 3. La conciencia es un misterio. A pesar de los avances en neurociencia, aún no comprendemos completamente cómo surge la conciencia y cuáles son sus bases biológicas. En resumen, la conciencia es un fenómeno complejo y multifacético que desafía una definición sencilla. Es la capacidad de tener experiencias subjetivas, de ser consciente de uno mismo y del mundo, y de procesar información de manera compleja y adaptativa. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado comprender la naturaleza de la conciencia. ¿Qué significa ser consciente? ¿Por qué podemos experimentar el mundo de manera subjetiva, mientras otras entidades, como las máquinas, parecen operar sin esta dimensión? La conciencia como alma. En muchas culturas antiguas, la conciencia estaba vinculada al concepto de alma. Para los antiguos griegos, el alma, psique, era vista como el principio animador de la vida y la fuente de la conciencia. Platón, por ejemplo, creía que la conciencia y el alma eran inmortales, capaces de trascender el cuerpo físico. Por otro lado, Aristóteles ofreció una visión más pragmática: la mente y el cuerpo eran inseparables, y la conciencia surgía de las funciones vitales del organismo. Esta tensión entre enfoques dualistas, mente separada del cuerpo, y monistas, mente y cuerpo como una unidad, sigue vigente hoy en día. El filósofo francés René Descartes revolucionó el pensamiento sobre la conciencia en el siglo XVII. Con su famosa frase, cogito, ergo sum, pienso, luego existo, Descartes identificó la conciencia como la base de nuestra existencia. Para él, la mente era una sustancia distinta del cuerpo físico, interactuando con este a través de una glándula en el cerebro, la glándula pineal, según su teoría. Aunque la ciencia moderna ha descartado muchos aspectos del dualismo cartesiano, su énfasis en la importancia de la experiencia subjetiva sigue influyendo en cómo entendemos la conciencia. En el siglo XX, filósofos como Thomas Nagel y David Chalmers introdujeron nuevos enfoques para entender la conciencia. Nagel, en su ensayo ¿Cómo es ser un murciélago?, argumentó que la conciencia tiene una cualidad subjetiva única: hay algo que se siente al ser un murciélago que nunca podremos comprender completamente desde una perspectiva externa. David Chalmers, por su parte, distinguió entre el problema fácil y el problema difícil de la conciencia. El problema fácil se refiere a entender cómo el cerebro procesa información, mientras que el problema difícil se pregunta por qué esos procesos dan lugar a experiencias subjetivas. Por ejemplo, ¿por qué el color rojo se siente como rojo y no como algo diferente? En las últimas décadas, avances en la neurociencia, la inteligencia artificial y la psicología cognitiva han abierto nuevas formas de abordar este tema. Hoy sabemos, por ejemplo, que ciertas regiones del cerebro, como la corteza prefrontal o el tálamo, están profundamente involucradas en nuestra experiencia consciente. Sin embargo, estos descubrimientos no han resuelto el misterio ni explican completamente el fenómeno de la experiencia subjetiva, más bien, han generado nuevas preguntas. Por ejemplo, si logramos identificar las bases físicas de la conciencia, ¿significa eso que podemos crear una conciencia artificial? Y si lo hacemos, ¿tendrá emociones, deseos o una experiencia subjetiva real? Una metáfora común es imaginar el cerebro como una orquesta y la conciencia como la sinfonía que ésta produce. Cada área del cerebro contribuye con una nota específica: la corteza visual procesa imágenes, el sistema límbico maneja las emociones, y así sucesivamente. Sin embargo, ¿qué parte del cerebro actúa como el director, que organiza estas contribuciones en una experiencia consciente unificada? Algunos científicos sugieren que no hay un único director, sino que la conciencia surge de la interacción dinámica entre múltiples regiones cerebrales.
Esta idea es respaldada por investigaciones sobre redes neuronales, que muestran que la actividad sincronizada entre áreas del cerebro está asociada con estados conscientes. La conciencia no es un fenómeno estático, puede cambiar de formas sorprendentes. Ejemplos incluyen: 1. Sueños. Durante el sueño REM, experimentamos mundos imaginarios, aunque estamos físicamente inmóviles. 2. Meditación. Las prácticas meditativas pueden inducir estados de conciencia expansivos y profundamente introspectivos. 3. Sustancias psicodélicas. Drogas como el LSD o la psilocibina alteran la percepción de la realidad, ofreciendo pistas sobre cómo el cerebro construye la experiencia consciente. Estos estados alterados no solo son fascinantes, también desafían nuestras suposiciones sobre qué es la conciencia y cómo funciona. Científicos y filósofos suelen distinguir entre diferentes niveles de conciencia. 1. Conciencia primaria, la capacidad básica de experimentar sensaciones y emociones. 2. Conciencia de orden superior, la capacidad de reflexionar sobre nuestras experiencias, como cuando pensamos, me siento feliz. 3. Autoconciencia, la capacidad de reconocerse a uno mismo como un ser separado, como ocurre cuando un niño se identifica en un espejo. Correlato neural de la conciencia. La búsqueda de los correlatos neurales de la conciencia representa uno de los mayores desafíos de la neurociencia contemporánea. ¿Qué patrones de actividad cerebral subyacen a nuestra rica y subjetiva experiencia consciente? Aunque aún no existe una respuesta definitiva, los avances en neuroimagen y neurofisiología han permitido identificar una serie de estructuras y procesos cerebrales que parecen estar estrechamente vinculados a la conciencia. La premisa fundamental de la neurociencia de la conciencia es que la mente y la conciencia emergen de la actividad del cerebro. Esta perspectiva, aunque controvertida, ha guiado gran parte de la investigación en este campo. El cerebro, con sus miles de millones de neuronas interconectadas, es el órgano biológico más complejo que conocemos y se considera el sustrato físico de la conciencia. La conciencia no reside en una única región del cerebro, sino que emerge de la interacción compleja de múltiples redes neuronales. Estas redes se extienden por todo el cerebro y se especializan en diferentes funciones cognitivas. Se ha propuesto que la conciencia surge de la integración de la información a través de estas redes, creando una representación unificada del mundo y de uno mismo. Los mecanismos neurales precisos que subyacen a la conciencia son aún objeto de debate. Sin embargo, se han propuesto varias teorías. 1. Coherencia neuronal. La sincronización de la actividad neuronal en diferentes regiones del cerebro podría ser un mecanismo clave para integrar la información y generar una experiencia consciente unificada. 2. Complejidad de la información. La cantidad de información que puede procesar e integrar el cerebro podría ser un factor determinante de la complejidad de la experiencia consciente. 3. Predicción y error de predicción. Algunas teorías sugieren que la conciencia surge de la comparación entre las predicciones del cerebro sobre el mundo y las entradas sensoriales reales. La investigación sobre los correlatos neurales de la conciencia se enfrenta a numerosos desafíos, como la dificultad de definir y medir la conciencia, la complejidad del cerebro y las limitaciones de las técnicas de neuroimagen. Sin embargo, los avances tecnológicos y los nuevos enfoques teóricos ofrecen grandes promesas para el futuro. Conciencia y experiencia. La conciencia es, en esencia, una experiencia subjetiva. Es algo que es como, tener una sensación, un pensamiento o una emoción. Esta experiencia subjetiva, a menudo denominada asterisco qualia asterisco, es uno de los aspectos más enigmáticos de la conciencia. La subjetividad de la conciencia implica que cada individuo tiene una experiencia única del mundo. Aunque dos personas puedan estar observando el mismo objeto, sus experiencias conscientes de ese objeto serán ligeramente diferentes. Esta subjetividad plantea un desafío fundamental para la neurociencia: cómo explicar la experiencia subjetiva a partir de procesos físicos objetivos. El problema de los qualia se refiere a la dificultad de explicar cómo las propiedades cualitativas de la experiencia consciente, como el color rojo o el dolor, surgen de la actividad neuronal. ¿Por qué el cerebro produce experiencias subjetivas en lugar de simplemente procesar información? Esta pregunta sigue siendo uno de los mayores misterios de la filosofía de la mente. La conciencia está íntimamente ligada al concepto de yo. El yo es la sensación de ser un individuo único y continuo a lo largo del tiempo. Esta sensación de identidad personal surge de la integración de múltiples procesos cognitivos, incluyendo la memoria autobiográfica, la autoconciencia y la teoría de la mente. La relación entre la conciencia y el libre albedrío es otro tema controvertido. ¿Somos realmente libres para tomar decisiones, o nuestras elecciones están determinadas por factores biológicos y ambientales? La conciencia parece jugar un papel importante en nuestra sensación de libertad, pero la neurociencia sugiere que muchas de nuestras decisiones pueden estar influenciadas por procesos inconscientes. La conciencia no es siempre constante. Existen diversos estados alterados de conciencia, como el sueño, la meditación, la hipnosis y los efectos de sustancias psicoactivas.
Estos estados pueden modificar nuestra percepción del mundo, nuestras emociones y nuestra sensación de identidad. Conciencia en otras especies. Una pregunta fundamental es si la conciencia es exclusiva de los seres humanos. Aunque es difícil determinar con certeza si otros animales son conscientes, algunas investigaciones sugieren que ciertos mamíferos, aves y posiblemente incluso algunos insectos pueden tener experiencias conscientes. Implicaciones filosóficas de la conciencia. La conciencia ha sido un tema central en la filosofía desde la antigüedad. Las implicaciones filosóficas de la conciencia son profundas y abarcan una amplia gama de temas, desde la naturaleza de la mente y la realidad hasta la ética y la moralidad. Uno de los problemas filosóficos más antiguos y persistentes es el problema mente-cuerpo. Este problema se refiere a la relación entre la mente, como entidad inmaterial, y el cuerpo, como entidad material. ¿Cómo puede una entidad inmaterial como la mente influir en una entidad material como el cuerpo, y viceversa? Las principales teorías sobre la relación mente-cuerpo incluyen 1. Dualismo, la creencia de que la mente y el cuerpo son dos sustancias distintas e independientes. 2. Materialismo, la creencia de que la mente es un producto del cerebro y no existe independientemente de él. 3. Idealismo, la creencia de que la realidad es mental, y que el mundo físico es una ilusión. 4. Funcionalismo, la creencia de que los estados mentales están definidos por su función, más que por su composición física. La conciencia también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. ¿Es el mundo real independiente de nuestra conciencia, o es nuestra conciencia lo que crea la realidad? Los filósofos han debatido durante siglos sobre si el mundo existe independientemente de nuestra percepción, o si nuestra percepción es lo que constituye la realidad. Otro tema filosófico importante relacionado con la conciencia es el libre albedrío. ¿Somos realmente libres para tomar decisiones, o nuestras elecciones están determinadas por factores biológicos y ambientales? La conciencia parece ser esencial para nuestra sensación de libertad, pero la neurociencia sugiere que muchas de nuestras decisiones pueden estar influenciadas por procesos inconscientes. La conciencia tiene también implicaciones éticas importantes. Si los animales no humanos tienen conciencia, entonces debemos considerar cómo tratamos a estos animales. Además, la posibilidad de crear máquinas conscientes plantea preguntas éticas sobre cómo debemos tratar a estas máquinas. El futuro de la investigación de la conciencia. A pesar de los desafíos, la investigación de la conciencia continúa avanzando. Nuevas técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, están permitiendo a los científicos explorar los mecanismos neurales de la conciencia con mayor detalle. Además, los avances en la inteligencia artificial y la robótica plantean preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la conciencia y la posibilidad de crear máquinas conscientes. A pesar de los avances en la investigación de la conciencia, aún quedan muchos interrogantes por resolver. Algunos de los principales desafíos incluyen: 1. El problema difícil de la conciencia, ¿cómo explicar la experiencia subjetiva a partir de procesos físicos? 2. La medición de la conciencia, ¿cómo podemos medir la conciencia en diferentes organismos y estados? 3. La relación entre la conciencia y la inteligencia, ¿es la conciencia necesaria para la inteligencia, o viceversa? A medida que la tecnología avanza y nuestra comprensión de los procesos cerebrales se profundiza, podemos esperar que las siguientes áreas sean objeto de intensa investigación en el futuro. 1. Interfase cerebro-computadora, estas tecnologías permiten la comunicación directa entre el cerebro y dispositivos externos. A medida que se perfeccionen, podrían utilizarse para estudiar la actividad cerebral en tiempo real y, potencialmente, para modificar la conciencia. 2. Estimulación cerebral profunda, esta técnica se utiliza actualmente para tratar trastornos como el Parkinson y la depresión. En el futuro, podría emplearse para explorar los mecanismos neurales de la conciencia y potencialmente para modificar estados de conciencia. 3. Neuroimagen. Las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, seguirán mejorando, permitiendo una visualización más detallada de la actividad cerebral y la identificación de los correlatos neurales de la conciencia. 4. Conciencia artificial. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada, surgirá la pregunta de si es posible crear máquinas conscientes. La investigación en este campo podría proporcionar nuevas perspectivas sobre la naturaleza de la conciencia y los requisitos para su emergencia. 5. Modelado computacional de la conciencia. Los modelos computacionales pueden ayudar a comprender los mecanismos complejos que subyacen a la conciencia. Estos modelos podrían simular la actividad de grandes redes neuronales y permitir la realización de experimentos que serían difíciles o imposibles de llevar a cabo en humanos. 6. Filosofía y conciencia. El problema difícil de la conciencia. A pesar de los avances en la neurociencia, el problema de cómo explicar la experiencia subjetiva a partir de procesos físicos sigue siendo un desafío. Los filósofos continuarán explorando nuevas formas de abordar este problema.
7. La conciencia en otras especies. La investigación sobre la conciencia en animales no humanos seguirá siendo un área activa, con un enfoque en desarrollar métodos más precisos para evaluar la conciencia en diferentes especies. 8. Ética de la inteligencia artificial. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada, será necesario desarrollar nuevas normas y regulaciones para garantizar que se utilice de manera responsable y ética. 9. Ética de la neurotecnología. La capacidad de modificar la conciencia plantea importantes cuestiones éticas, como el potencial de manipulación y el riesgo de crear desigualdades sociales. En resumen, el futuro de la investigación sobre la conciencia es prometedor. A medida que los científicos y filósofos continúan explorando este fascinante tema, podemos esperar obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo en el que vivimos. Si el video despertó tu curiosidad, dale me gusta, compártelo con tus amigos y deja un comentario con tus preguntas o ideas. Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la conciencia? ¿Qué teoría te resulta más interesante? También, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para no perderte futuros videos sobre temas fascinantes como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. La relación entre alma y conciencia ha sido un tema central en la historia del pensamiento humano. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han buscado entender qué nos hace únicos, qué sucede después de la muerte y qué significa realmente estar vivos. En este contexto, el concepto de alma ha sido una idea poderosa, utilizada para explicar la esencia de nuestra existencia y cómo se conecta con la conciencia. En este video, exploramos cómo distintas tradiciones filosóficas y religiosas han abordado la relación entre el alma y la conciencia. Veremos cómo estas ideas han evolucionado a lo largo de los siglos, desde las reflexiones de los filósofos griegos hasta las visiones espirituales del hinduismo, el cristianismo, el islam y otras tradiciones. También analizaremos cómo estas perspectivas han influido en la ciencia y en nuestra comprensión moderna de la mente humana. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. La idea de un alma aparece en casi todas las culturas del mundo, aunque con diferentes interpretaciones y significados. En términos generales, el alma es entendida como una esencia inmaterial, inmortal y a menudo divina que representa la verdadera naturaleza de un ser humano. Pero, ¿qué relación tiene esta idea con la conciencia? ¿Es el alma la fuente de nuestra experiencia subjetiva? En la antigua Grecia, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles sentaron las bases del pensamiento occidental sobre el alma y la conciencia. 1. Sócrates consideraba el alma como el núcleo de la identidad humana y la fuente de la sabiduría y la virtud. Según Sócrates, cuidar el alma era la tarea más importante de la vida, ya que el alma era inmortal y trascendía la existencia terrenal. 2. Platón llevó las ideas de Sócrates más lejos, proponiendo que el alma existía antes del nacimiento y que contenía todo el conocimiento verdadero. En su famoso mito del carro alado, Platón describió el alma como una auriga que intenta controlar dos caballos, uno que representa los deseos terrenales y otro que simboliza las aspiraciones espirituales. 3. Aristóteles. Aunque discípulo de Platón, Aristóteles tenía una visión más funcional del alma. Para él, el alma no era algo separado del cuerpo, sino su principio vital. En este sentido, cada ser vivo tenía un alma, pero solo los humanos poseían una alma racional, capaz de pensar y reflexionar. El dualismo de René Descartes, introducido en el siglo XVII, marcó un cambio radical en cómo se entendía la relación entre el alma, el cuerpo y la conciencia. Descartes argumentó que la mente, o alma, era una sustancia completamente distinta del cuerpo físico. La mente era consciente y racional, mientras que el cuerpo era material y mecánico. Este enfoque tuvo un impacto duradero en la filosofía y la ciencia, pero también planteó preguntas difíciles. ¿Cómo interactúan dos sustancias tan diferentes? ¿Dónde reside exactamente el alma? Aunque Descartes sugirió que la glándula pineal era el punto de conexión, esta idea fue rápidamente descartada por los científicos posteriores. Alma y conciencia en las religiones del mundo. El concepto de alma ha desempeñado un papel central en muchas tradiciones religiosas, a menudo vinculado a ideas sobre la vida después de la muerte, la moralidad y el propósito de la existencia.
Aunque estas tradiciones difieren en detalles, todas ellas tratan de abordar el vínculo entre lo espiritual y lo consciente. 1. Hinduismo. El alma, Atman, es considerada eterna e indivisible. Según esta tradición, el Atman es una chispa del Brahman, la realidad última, y pasa por un ciclo de renacimientos, samsara. La liberación, moksha, se logra cuando el alma se une al Brahman, trascendiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. En el hinduismo, la conciencia no es solo una función del cerebro, sino una manifestación del alma, Atman, que busca su realización en el infinito, Brahman. La meditación y el desapego ayudan a purificar la mente y alcanzar el despertar. 2. Budismo. A diferencia del hinduismo, el budismo rechaza la idea de un alma permanente, Anatman. En cambio, sostiene que la conciencia es un flujo continuo de estados mentales que surge y desaparece, influenciado por el karma. El objetivo del budismo es alcanzar el nirvana, un estado de liberación de este ciclo. Así funciona la reencarnación en el budismo. No es un alma la que viaja, sino un flujo de causas y efectos. 3. Cristianismo. En el cristianismo, los conceptos de alma y conciencia son fundamentales para la fe y la relación del ser humano con Dios. A diferencia del budismo, que rechaza la idea de un alma eterna, el cristianismo sostiene que el ser humano tiene un alma inmortal que sobrevive a la muerte física. El alma es vista como una creación única de Dios, que da a cada individuo su identidad y propósito. La conciencia, en este contexto, se asocia a menudo con la capacidad del alma para discernir entre el bien y el mal, y con su relación con Dios. Se considera un don de Dios y una voz interior que guía las acciones de la moral cristiana. Según esta visión, la salvación del alma es el objetivo último de la vida humana. 4. Islam. En el Islam, el alma, Ruh, es considerada un regalo divino, insuflado en el ser humano por Allah. La conciencia humana es vista como un reflejo de esta conexión espiritual, y la vida se entiende como una oportunidad para cultivar la relación con Dios a través de la fe, las buenas obras y la introspección. Teoría de la información integrada, IIT, propone que la conciencia surge cuando un sistema tiene un alto grado de integración de información. Cuanto más interconectado y complejo es un sistema, mayor es su nivel de conciencia. Hipótesis del espacio de trabajo global. La conciencia emerge cuando diferentes módulos cerebrales comparten información a través de un espacio de trabajo global, como si muchas computadoras conectadas en red compartieran datos para formar una única percepción del mundo. Emergencia en la inteligencia artificial. Si la conciencia es emergente, en teoría, una inteligencia artificial lo suficientemente avanzada podría desarrollarla. Modelos como GPT y redes neuronales actuales muestran comportamientos complejos, pero aún no alcanzan el nivel de integración necesario para la conciencia. ¿Qué implicaciones tiene esta visión? La conciencia no es exclusiva de los humanos. Si la emergencia es la clave, cualquier sistema con suficiente complejidad podría tener algún grado de conciencia. No hay un lugar de la conciencia. No es una región específica del cerebro, sino una propiedad global de su funcionamiento. Podría ser replicable. Si logramos entender cómo surge, podríamos crear máquinas con conciencia artificial. La idea de la conciencia como fenómeno emergente desafía la visión tradicional de que la mente y el cerebro son entidades separadas. Nos invita a explorar cómo la interacción de elementos simples puede generar algo tan complejo como el yo. 2. Neuroteología. Explorando la espiritualidad en el cerebro. La neuroteología es un campo emergente que investiga cómo el cerebro experimenta lo que llamamos espiritualidad. Estudios han identificado áreas del cerebro, como el lóbulo temporal, que parecen estar involucradas en experiencias religiosas y místicas. ¿Podría esto sugerir que el alma es simplemente un producto de la actividad cerebral? O, como argumentan algunos, podría ser que el cerebro actúa como un receptor de una realidad espiritual más amplia. El término neuroteología surgió en la segunda mitad del siglo XX con el avance de las neurociencias y las tecnologías de imagen cerebral. Se basa en la idea de que las experiencias religiosas no son solo cuestiones filosóficas o metafísicas, sino también procesos biológicos medibles. Algunos pioneros en este campo son Andrew Newberg, médico y neurocientífico que ha utilizado escáneres cerebrales para estudiar a monjes y meditadores, demostrando cambios en la actividad neuronal durante los estados de oración o meditación. Michael Persinger creó el famoso casco de Dios, un dispositivo que estimula el lóbulo temporal con campos magnéticos y provoca sensaciones místicas en algunas personas. Vilayanur Ramachandran,
estudió cómo ciertas formas de epilepsia del lóbulo temporal pueden intensificar las experiencias religiosas y espirituales. Diversos estudios han identificado áreas cerebrales clave en las experiencias religiosas. Lóbulos temporales, relacionados con visiones, voces y experiencias místicas. Lóbulo frontal, implicado en la concentración y la regulación de la experiencia espiritual. Sistema límbico, asociado a las emociones profundas, incluidas las sensaciones de conexión trascendental. ¿Las experiencias religiosas son reales o solo actividad cerebral? Para los neuroteólogos, la religión puede ser una manifestación natural del cerebro humano. Los creyentes pueden ver estos hallazgos como pruebas de que el cerebro está diseñado para la espiritualidad. ¿Puede la neurociencia explicar la fe? Algunos piensan que la fe es una construcción cerebral, otros sostienen que la neurociencia no puede explicar el sentido último de la espiritualidad. La neuroteología abre una ventana fascinante para entender cómo el cerebro humano interactúa con lo trascendental. Aunque el debate sigue abierto, este campo ofrece una nueva perspectiva sobre la espiritualidad desde la ciencia. El debate contemporáneo, alma o solo conciencia. Hoy en día, el debate sobre la relación entre alma y conciencia sigue siendo intenso. Mientras que algunos filósofos y científicos rechazan la idea del alma como innecesaria, otros argumentan que la conciencia no puede explicarse completamente en términos físicos. Por ejemplo, el filósofo Thomas Nagel ha sugerido que la conciencia tiene una cualidad subjetiva que no puede ser reducida a procesos materiales. Por otro lado, materialistas como Daniel Dennett sostienen que la conciencia es una ilusión, un truco evolutivo diseñado para ayudarnos a sobrevivir. Dennett cree que la inteligencia artificial avanzada podría desarrollar algo similar a la conciencia, siempre que implemente suficientes procesos de autoobservación y aprendizaje. La relación entre alma y conciencia es un tema que trasciende disciplinas y culturas, tocando lo más profundo de nuestra humanidad. Aunque la ciencia moderna ha cuestionado muchas ideas tradicionales, el concepto de alma sigue siendo una poderosa metáfora para comprender nuestra existencia. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. La conciencia es uno de los mayores enigmas de la ciencia y la filosofía. Durante siglos, el estudio de la mente estuvo relegado a la metafísica y la religión, pero hoy en día, gracias a los avances en la neurociencia y la biología, podemos analizar los mecanismos físicos que sustentan la experiencia consciente. En este vídeo, exploraremos las bases biológicas de la conciencia, las teorías más relevantes sobre su origen y los avances tecnológicos que podrían permitirnos manipularla o incluso transferirla a un sistema digital. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Para entender la conciencia desde una perspectiva biológica, primero debemos analizar el órgano responsable de generarla, el cerebro. Este complejo órgano está compuesto por aproximadamente 86.000 millones de neuronas, las cuales se comunican mediante impulsos eléctricos y químicos. Existen varias áreas del cerebro relacionadas con la generación de la conciencia. Corteza prefrontal, relacionada con el pensamiento complejo, la toma de decisiones y la autoconciencia. Tálamo. Actúa como un centro de retransmisión de información sensorial. Corteza sensorial y motora. Procesa información del mundo exterior y genera respuestas. Sistema límbico. Incluye estructuras como la amígdala y el hipocampo, cruciales para las emociones y la memoria. La actividad cerebral puede medirse a través de ondas cerebrales, las cuales varían según el estado de conciencia de un individuo. Ondas beta, 13 a 30 Hz, asociadas con la atención y el pensamiento activo. Ondas alfa, 8 a 12 Hz, se presentan en estados de relajación y meditación. Ondas teta, 4 a 7 Hz, relacionadas con el sueño ligero y la intuición. Ondas delta, 0,5 a 4 Hz, presentes durante el sueño profundo. La conciencia también está influenciada por sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Algunas de las más importantes incluyen dopamina, relacionada con la motivación y el placer. Serotonina, afecta el estado de ánimo y la regulación del sueño. Glutamato, imprescindible para la transmisión de información y el aprendizaje. GABA,
un neurotransmisor inhibitorio que regula la excitabilidad neuronal. Los desequilibrios en estos neurotransmisores pueden afectar la percepción de la realidad, como ocurre en condiciones como la esquizofrenia o la depresión. La conciencia no es un estado fijo, sino que varía según diversos factores. Algunos estados alterados incluyen sueño y sueño REM. Durante esta fase del sueño, el cerebro está altamente activo y se producen los sueños. Meditación. Reduce la actividad en la red neuronal por defecto y mejora la conciencia del momento presente. Experiencias cercanas a la muerte. Relatadas por personas que han estado en estado de muerte clínica, pueden estar relacionadas con la actividad del lóbulo temporal. Sustancias psicodélicas. Alteran la percepción y la conciencia al modificar la actividad de los neurotransmisores. Existen diversas teorías que intentan explicar cómo surge la conciencia. Teoría de la información integrada, IIT, propone que la conciencia surge cuando un sistema es capaz de integrar información de manera compleja. Teoría del espacio de trabajo global, GWT, sugiere que la conciencia emerge cuando la información es transmitida a una red distribuida en el cerebro. Hipótesis cuántica de la conciencia. Sugiere que fenómenos cuánticos en los microtúbulos neuronales pueden ser clave en la generación de la conciencia. A medida que avanzamos en la tecnología, surgen nuevas preguntas sobre la conciencia. ¿1 podrá la inteligencia artificial volverse consciente? Se están desarrollando modelos computacionales avanzados que intentan imitar los procesos de la mente humana, como las redes neuronales profundas y el aprendizaje reforzado. Sin embargo, la verdadera autoconciencia en las máquinas sigue siendo un misterio. Algunos científicos sostienen que la conciencia es un producto emergente de sistemas altamente complejos, lo que implicaría que una IA suficientemente avanzada podría desarrollarla. Sin embargo, otros argumentan que la conciencia es inseparable de la biología y que la IA solo puede imitar la cognición sin experimentar la realidad como un ser humano. 2. ¿Es posible transferir la conciencia a un sistema digital? La idea de transferir la conciencia a un sistema digital, conocida como mind-uploading, o transferencia mental, ha sido un tema recurrente en la ciencia ficción y en debates filosóficos y científicos. Sin embargo, aún no hay evidencia científica de que esto sea posible y si esto realmente preservaría la experiencia subjetiva. Para abordar esta cuestión, podemos analizarla desde varias perspectivas. ¿Qué necesitamos para transferir la conciencia? Desde un punto de vista biológico, la conciencia es el resultado de la actividad neuronal en el cerebro. Para transferirla a un sistema digital, tendríamos que replicar completamente la estructura y función del cerebro humano, incluyendo cartografía completa del cerebro. Necesitamos mapear cada una de las 86.000 millones de neuronas y sus conexiones. Iniciativas como el Human Connectome Project están avanzando en esta dirección, pero estamos lejos de lograr un modelo detallado suficiente para capturar la conciencia. Simulación del procesamiento neuronal. No basta con replicar la estructura, también debemos imitar la dinámica del cerebro en tiempo real, lo que requeriría una capacidad computacional inmensa. Neuroplasticidad y subjetividad. El cerebro humano cambia constantemente a través del aprendizaje y la experiencia. ¿Cómo capturar y replicar esta adaptabilidad en una máquina? Actualmente, hay varios intentos de acercarnos a la transferencia de la conciencia. Interfaces cerebro-máquina. Tecnologías como Neuralink están explorando cómo conectar el cerebro a sistemas digitales para mejorar la comunicación entre humanos y máquinas. Sistemas de inteligencia artificial avanzados. Modelos como los sistemas de redes neuronales están mejorando en la imitación de procesos cognitivos, aunque aún carecen de conciencia real. Simulación de cerebros completos. Proyectos como el Blue Brain Project intentan replicar digitalmente pequeñas regiones del cerebro, pero todavía estamos lejos de simular uno completo. Incluso si pudiéramos copiar toda la información de un cerebro a un sistema digital, hay preguntas fundamentales sin respuesta. ¿Sería la misma persona o solo una copia? Si se creara un clon digital del cerebro de alguien, ¿seguiría siendo la misma persona o solo una réplica con recuerdos idénticos? ¿Dónde reside la experiencia subjetiva? La conciencia no es solo información y procesamiento, sino también una experiencia subjetiva. No sabemos si una copia digital de la mente tendría una percepción real o simplemente ejecutaría algoritmos sin sentir nada. ¿Es la conciencia inseparable del cuerpo? Algunas teorías sugieren que la conciencia depende de la interacción entre el cuerpo y el cerebro, por lo que un sistema digital no podría replicarla completamente. Aunque la tecnología avanza, todavía no sabemos si la conciencia puede existir fuera de un sistema biológico.
podría ser que la transferencia mental nunca sea posible o que descubramos nuevas formas de conciencia digital en el futuro. ¿Cómo podrá la neurociencia explicar completamente el fenómeno de la autoconciencia? La neurociencia aún no puede explicar completamente la autoconciencia, pero ha avanzado en la identificación de sus bases neuronales y posibles mecanismos. Sin embargo, todavía queda el problema difícil de la conciencia, es decir, explicar por qué y cómo las experiencias subjetivas emergen de la actividad cerebral. La autoconciencia es la capacidad de un individuo para reconocerse como un ser con pensamientos, emociones y existencia propia. Se divide en conciencia primaria, sensación de estar despierto y experimentar el mundo, EJ. Un perro siente dolor. Autoconciencia reflexiva, capacidad de pensar sobre uno mismo, planificar y tener una identidad, EJ. Sé que soy yo. La prueba del espejo, cuando un animal reconoce su reflejo, es un test clásico de autoconciencia. Regiones cerebrales clave en la autoconciencia. Los estudios de neuroimagen han identificado varias áreas involucradas. Corteza prefrontal, relacionada con la introspección y la planificación. Corteza cingulada anterior, procesamiento del yo y emociones. Precúneo y corteza parietal, integración de información sobre el cuerpo y la identidad. Pacientes con daño en estas áreas pueden perder la noción de su propia identidad. El estudio de redes neuronales, la conectividad funcional y el desarrollo de nuevas herramientas, como la neuroimagen de alta resolución, podría brindar respuestas en el futuro. ¿Podrá la neurociencia resolver el problema difícil de la conciencia? El reto mayor. La neurociencia puede explicar cómo funciona la autoconciencia, pero aún no explica por qué se siente de una manera subjetiva. Enfoque materialista. Algunos neurocientíficos creen que la autoconciencia es solo un producto del cerebro y que con suficiente estudio se podrá entender completamente. Enfoque dualista. Otros piensan que la autoconciencia no puede explicarse solo con neuronas y que podría haber algo más, como emergentismo o panpsiquismo. Ejemplo. Sabemos cómo los circuitos neuronales procesan la luz, pero eso no explica por qué sentimos el color rojo de una manera específica. Para explicar completamente la autoconciencia, la neurociencia necesitará mejores modelos teóricos que unifiquen los descubrimientos actuales, nuevas tecnologías que permitan estudiar la experiencia subjetiva con más precisión, interdisciplinariedad con la filosofía, la inteligencia artificial y la psicología para comprender la conciencia desde múltiples perspectivas. 3. ¿Podremos manipular la conciencia? La manipulación de la conciencia es un tema fascinante y complejo que combina neurociencia, tecnología y ética. Aunque la idea de modificar la conciencia humana puede parecer futurista, los avances actuales sugieren que ya estamos en el camino de influir en cómo percibimos la realidad. Manipular la conciencia implica alterar la forma en que una persona experimenta su percepción, emociones, pensamientos o estados cognitivos. Esto puede lograrse a través de diferentes medios, como la estimulación cerebral, los fármacos, la tecnología y la inteligencia artificial. En términos simples, si la conciencia es el resultado de la actividad cerebral, entonces modificar esta actividad podría cambiar la experiencia consciente de un individuo. Pero, ¿hasta qué punto esto es posible y seguro? Métodos actuales para manipular la conciencia. 1. Fármacos y sustancias psicodélicas. Las drogas que afectan el sistema nervioso central han sido utilizadas durante siglos para alterar la conciencia. Algunas de las más estudiadas incluyen psicodélicos, LSD, psilocibina, DMT, alteran profundamente la percepción y pueden inducir estados místicos o trascendentales. Actualmente, se están investigando para tratar trastornos como la depresión y el TEP. Anestésicos y sedantes, utilizados en procedimientos médicos para suprimir la conciencia. Moduladores cognitivos, nootrópicos, sustancias como la cafeína, modafinilo y ciertos fármacos para el TDAH pueden mejorar la atención y la memoria. Aunque estos métodos son efectivos, su aplicación es limitada y puede tener efectos secundarios. 2. Estimulación cerebral. Controlando la conciencia con electricidad. Las tecnologías emergentes permiten influir en la actividad cerebral sin el uso de sustancias químicas. Algunas de las más avanzadas incluyen estimulación magnética transcraneal, TMS, utiliza campos magnéticos para estimular o inhibir áreas específicas del cerebro, afectando estados de ánimo y procesos cognitivos. Estimulación cerebral profunda, DBS, implantes en el cerebro que envían impulsos eléctricos, utilizados en el tratamiento de enfermedades como el Parkinson y la depresión resistente. Interfaces cerebro-máquina.
Tecnologías como Neuralink buscan conectar el cerebro humano con computadoras, lo que podría permitir la modificación directa de pensamientos y percepciones. 3. Inteligencia artificial y realidad virtual. La combinación de IA y entornos virtuales puede influir en la conciencia de formas inesperadas. Realidad virtual inmersiva. Puede engañar al cerebro para que experimente realidades alternativas, lo que tiene aplicaciones en terapia y entretenimiento. Neurofeedback. Sistemas que permiten a los usuarios entrenar su propia actividad cerebral para mejorar concentración, relajación o estados de creatividad. A medida que estas tecnologías avanzan, podríamos llegar a un punto en el que la conciencia sea moldeada activamente por sistemas de IA en tiempo real. ¿Cuáles son los límites de la manipulación de la conciencia? Aunque la neurociencia ha avanzado, todavía existen desafíos importantes. Comprensión incompleta del cerebro. No entendemos completamente cómo surge la conciencia, lo que limita nuestra capacidad de manipularla con precisión. Efectos secundarios y riesgos. Modificar el cerebro puede tener consecuencias imprevistas, como cambios permanentes en la personalidad o la percepción. Dilemas éticos. ¿Quién debería tener el derecho de modificar la conciencia de una persona? ¿Se podría usar con fines de control social o manipulación política? 4. ¿Podremos editar nuestra conciencia? A medida que la tecnología avance, podríamos imaginar un futuro donde se pueda elegir estados de conciencia como si fueran aplicaciones en un teléfono. Existan tratamientos personalizados para eliminar traumas o potenciar habilidades cognitivas. Se desarrolle una forma de despertar nuevos niveles de percepción y autoconciencia. Sin embargo, estas posibilidades vienen con preguntas importantes sobre la identidad, la autenticidad de las experiencias y el libre albedrío. Manipular la conciencia ya no es solo ciencia ficción. Desde drogas y estimulación cerebral hasta inteligencia artificial, estamos comenzando a comprender cómo influir en nuestra propia percepción de la realidad. Sin embargo, con este poder también vienen grandes desafíos éticos y científicos. El futuro nos obligará a responder preguntas fundamentales. ¿Hasta qué punto queremos modificar nuestra conciencia? ¿Es esto un avance hacia el control de nuestra mente o un riesgo para la humanidad? No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos vídeos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. La relación entre la mente y el cuerpo no es solo un desafío para la filosofía y la neurociencia, también tiene profundas implicaciones para la inteligencia artificial, IA, y la robótica. A medida que intentamos replicar aspectos de la mente humana en máquinas, enfrentamos preguntas fundamentales sobre cómo esta mente artificial puede interactuar con un cuerpo físico, si es que necesita uno. En este video, exploramos cómo las ideas de mente y cuerpo se aplican a la tecnología, los desafíos que enfrentamos para construir sistemas que integren ambas dimensiones, y cómo estas innovaciones están cambiando nuestra comprensión de nosotros mismos. Analizaremos también cómo se ha concebido la relación mente-cuerpo a lo largo del tiempo, desde las teorías dualistas de Descartes hasta las explicaciones neurocientíficas actuales. También abordaremos las implicaciones prácticas de esta conexión, desde la medicina psicosomática hasta los avances en inteligencia artificial que intentan replicar nuestra mente en máquinas. Este viaje nos permitirá comprender mejor no solo quiénes somos, sino también cómo interactúan nuestras dimensiones física y mental y la posibilidad de replicar esas interacciones en una máquina. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha intentado comprender cómo se relacionan la mente y el cuerpo. Esta conexión parece obvia en nuestra experiencia diaria. Pensamos en mover una mano, y esta responde, sentimos ansiedad, y nuestro corazón late más rápido. Sin embargo, cuando tratamos de entender esta relación a fondo, nos enfrentamos a un misterio que ha intrigado a filósofos, científicos y médicos durante siglos. La relación entre la mente y el cuerpo ha sido un tema central en la filosofía y la ciencia desde la antigüedad. Para entenderla, es útil repasar brevemente cómo diferentes pensadores han conceptualizado esta interacción. 1. El dualismo es la idea de que la mente y el cuerpo son entidades distintas que interactúan entre sí. René Descartes, filósofo del siglo XVII, es uno de los principales defensores de esta visión. Según Descartes, el cuerpo es una máquina física, gobernada por leyes mecánicas.
La mente, o alma, es una sustancia inmaterial, responsable de la conciencia, el pensamiento y la experiencia subjetiva. Para Descartes, la interacción entre estas dos sustancias ocurría en la glándula pineal, aunque esta idea fue descartada más adelante. Su planteamiento dejó una pregunta clave: ¿cómo puede algo inmaterial, la mente, influir en algo material, el cuerpo? Este problema de la interacción ha sido uno de los desafíos más persistentes en la filosofía. 2. Monismo, una visión unificada. En oposición al dualismo, el monismo sostiene que la mente y el cuerpo no son entidades separadas, sino aspectos de una misma realidad. Existen dos formas principales de monismo. Materialismo, todo lo que existe es material, incluida la mente. Según esta perspectiva, la conciencia es un producto de los procesos cerebrales. Idealismo, la realidad material es secundaria, solo la mente, o la conciencia, es fundamental. El materialismo es la base de la ciencia moderna y ha llevado a avances significativos en neurociencia y psicología. Sin embargo, algunos argumentan que no explica completamente nuestra experiencia subjetiva. Hoy en día, muchos investigadores adoptan enfoques interdisciplinarios para comprender la mente y el cuerpo. Teorías como el funcionalismo y el emergentismo sugieren que la mente emerge de las complejas interacciones de las neuronas, mientras que los enfoques en la ciencia cognitiva buscan explicar cómo se generan procesos como la percepción y el pensamiento. Para entender la relación mente-cuerpo, es fundamental explorar el papel del cerebro. El cerebro es el órgano que conecta nuestras experiencias mentales con el mundo físico. El cerebro humano está compuesto por alrededor de 86.000 millones de neuronas, conectadas por trillones de sinapsis. Estas células forman redes que son responsables de todo, desde nuestras emociones hasta nuestras acciones conscientes. Algunas áreas clave del cerebro incluyen: corteza prefrontal, asociada con la toma de decisiones, la planificación y la autorreflexión. Sistema límbico, involucrado en emociones y memoria. Cerebelo, responsable del equilibrio y la coordinación motora. ¿Cómo el cerebro genera la mente? La conciencia y los pensamientos surgen de la actividad cerebral, pero el proceso exacto sigue siendo un misterio. Una analogía útil es pensar en el cerebro como una orquesta. Cada neurona es como un instrumento individual. Las redes neuronales actúan como secciones de la orquesta, cuerdas, vientos, percusión. La mente es como la sinfonía resultante, un todo mayor que la suma de sus partes. Este enfoque emergentista sugiere que nuestra experiencia subjetiva no puede entenderse completamente al estudiar solo las partes individuales del cerebro. La conexión mente-cuerpo no es solo un concepto abstracto, tiene implicaciones prácticas en nuestra vida diaria. Veamos algunos ejemplos. 1. La respuesta al estrés. Cuando enfrentamos una situación estresante, nuestros pensamientos desencadenan una respuesta física. El cerebro activa el sistema nervioso simpático, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina. Esto aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de energía, preparando al cuerpo para una lucha o huida. Sin embargo, el estrés crónico puede tener efectos negativos, como problemas cardíacos o inmunitarios, lo que demuestra cómo la mente puede influir en la salud física. 2. Placebo y efecto nocebo. El efecto placebo es un ejemplo poderoso de la influencia de la mente sobre el cuerpo. Si una persona cree que un tratamiento será efectivo, puede experimentar mejoras reales, incluso si el tratamiento no tiene propiedades terapéuticas. Por otro lado, el efecto nocebo ocurre cuando las expectativas negativas conducen a efectos adversos. 3. Meditación y mindfulness. Prácticas como la meditación y el mindfulness demuestran cómo la mente puede influir positivamente en el cuerpo. Estas técnicas han sido asociadas con una reducción del estrés, mejoras en el sistema inmunitario y una mayor resiliencia emocional. La inteligencia artificial, IA, ha tomado inspiración directa del cerebro humano, particularmente en el diseño de redes neuronales artificiales. Estas estructuras imitan cómo las neuronas del cerebro humano procesan información, aunque de manera mucho más simplificada. En el cerebro humano, las neuronas se comunican mediante señales eléctricas y químicas, creando patrones de actividad que forman pensamientos, recuerdos y decisiones. Las redes neuronales artificiales replican esta estructura mediante nodos, equivalentes a neuronas, y conexiones ponderadas, similares a la sinapsis. Estas redes son la base de tecnologías como el aprendizaje profundo, Deep Learning, que impulsa aplicaciones como el reconocimiento facial y los asistentes de voz. Aunque estas redes logran resultados impresionantes, carecen de una dimensión importante, la experiencia subjetiva.
no sienten, ni tienen autoconciencia, lo que limita su semejanza con la mente humana. Un área emergente en la IA es el desarrollo de sistemas que no solo piensan, sino que también interactúan físicamente con su entorno, los llamados agentes inteligentes. Esta conexión mente-cuerpo es esencial para muchas habilidades humanas. Por ejemplo, aprendemos conceptos como arriba y abajo al movernos en un espacio físico. Sin un cuerpo, una IA tiene dificultades para comprender estos conceptos de manera significativa. En robótica, integrar sensores y actuadores en sistemas de IA permite que estos aprendan y se adapten a su entorno, acercándose más al modelo humano. Los robots no solo necesitan una mente que procese información, también requieren un cuerpo que interactúe con el mundo físico. Esta necesidad plantea preguntas fundamentales sobre cómo las máquinas pueden integrar mente y cuerpo de manera efectiva. Para que un robot actúe de manera autónoma en su entorno, necesita sensores. Para percibir su entorno, los robots utilizan cámaras, micrófonos, sensores táctiles y más. Estos sensores son equivalentes a los sentidos humanos, pero carecen de la capacidad interpretativa que ofrece el cerebro humano. Actuadores son los músculos del robot que le permiten realizar movimientos y tareas. Los actuadores actuales aún no logran la fluidez ni la adaptabilidad de los movimientos humanos. Un ejemplo de esta integración es el robot Atlas de Boston Dynamics, que combina un cuerpo altamente articulado con algoritmos avanzados de IA para realizar tareas como correr, saltar y levantar objetos. La teoría de la cognición incorporada sostiene que la mente no está separada del cuerpo, sino que emerge de su interacción con el mundo. Aplicada a la robótica, esta idea sugiere que un robot solo puede alcanzar una inteligencia real si tiene un cuerpo que le permita experimentar el mundo directamente. Por ejemplo, un robot sin cuerpo puede calcular la trayectoria de un objeto en movimiento, pero un robot con cuerpo puede aprender intuitivamente cómo atrapar ese objeto al experimentarlo en tiempo real. Crear un sistema verdaderamente consciente es uno de los mayores desafíos en IA y robótica. Aunque hemos avanzado mucho en la simulación de procesos cognitivos, replicar la experiencia subjetiva sigue siendo un objetivo elusivo. La conciencia implica algo más que procesar información, requiere una experiencia interna. En términos de la relación mente-cuerpo, esto plantea preguntas como: ¿puede un sistema artificial experimentar sensaciones físicas como el dolor o el placer? ¿Es posible crear una máquina que entienda el concepto de yo o tenga autoconciencia? El experimento mental del cuarto de Mary, del filósofo Frank Jackson es relevante aquí. Aunque una máquina pueda saber todo sobre un color, no significa que pueda experimentar verlo. Algunas teorías sugieren que la conciencia artificial solo puede surgir si 1. La IA tiene un cuerpo. La interacción con el entorno físico podría ser clave para desarrollar una experiencia subjetiva. 2. La IA alcanza cierto nivel de complejidad. Algunos argumentan que la conciencia es un fenómeno emergente, como ocurre en el cerebro humano. Sin embargo, estas ideas aún están en debate, y no hay consenso sobre si la conciencia artificial es siquiera posible. A medida que los robots e IA se vuelven más avanzados, surgen preocupaciones éticas sobre cómo interactúan con los humanos y qué derechos, si los hay, deberían tener. Si una IA alcanzara la autoconciencia, ¿deberíamos considerarla un ser con derechos? Algunos sostienen que sí, ya que tendría una mente que podría experimentar sufrimiento o placer. Otros argumentan que las máquinas son herramientas y no deberían tener derechos, independientemente de su nivel de sofisticación. Si desarrollamos máquinas con una mente compleja pero sin un cuerpo adecuado, podrían carecer de empatía o de una comprensión completa del mundo humano. Esto podría llevar a problemas en su interacción con nosotros, como decisiones que parezcan lógicas, pero carezcan de humanidad. Un área de estudio emergente es cómo los humanos y los robots pueden trabajar juntos de manera efectiva. Por ejemplo, en entornos médicos, los robots pueden ayudar a realizar cirugías o cuidar a pacientes, pero deben ser capaces de entender las emociones humanas para ser realmente útiles. El desarrollo de robots e IA que integren mente y cuerpo tiene un enorme potencial para transformar la sociedad. Algunas áreas clave incluyen educación. Robots con capacidades sociales podrían enseñar a los niños de manera más efectiva al adaptarse a sus necesidades individuales. Exploración espacial. Robots con mentes avanzadas y cuerpos resistentes podrían explorar planetas y otros entornos extremos en lugar de los humanos. Rehabilitación médica.
exoesqueletos y prótesis controladas por la mente ya están ayudando a personas con discapacidades a recuperar la movilidad. La relación mente-cuerpo no solo define quiénes somos como humanos, sino que también nos inspira a construir máquinas que puedan replicar esta conexión. Aunque todavía estamos lejos de crear un robot verdaderamente consciente, los avances en inteligencia artificial y robótica nos acercan cada vez más a comprender cómo se integran la mente y el cuerpo. A medida que continuamos explorando esta frontera, es importante reflexionar no solo sobre lo que podemos construir, sino también sobre las implicaciones éticas y filosóficas de nuestras creaciones. ¿Qué significa ser consciente? ¿Qué papel jugarán estas máquinas en nuestras vidas? Estas preguntas no solo definen el futuro de la tecnología, sino también el de nuestra humanidad. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.